Supercrack Estrella presenta la obsesión de Silicon Valley por la inmortalidad. ¿Has estudiado a fondo el transhumanismo, el movimiento tecnocultural que ha prometido, entre otras cosas, vencer a la muerte? Es obvio que el deseo de inmortalidad ha acompañado al ser humano desde el inicio de la vida racional, pero la promesa de los científicos transhumanistas vuelve a agitar nuestros anhelos más recónditos. Mi primera pregunta es: ¿estamos moral y filosóficamente preparados para ser inmortales? Todos venimos al mundo con una única certeza: en algún momento vamos a morir. Sin embargo, algunos millonarios de Silicon Valley se niegan a aceptarlo. Y si miras la edad de algunos, la cosa empieza a ser muy preocupante para ellos, y es al final si eres de los más ricos del mundo esto de la inmortalidad se convierte en obsesión. Desde Peter Thiel hasta Elon Musk, los magnates de la industria tecnológica están invirtiendo en startups de longevidad animados por algunos expertos que aseguran que podemos vivir para siempre. Sueño de antiguos sabios o alquimistas, y hoy de la ciencia moderna, el ser humano siempre ha intentado vencer la barrera de la muerte. La piedra filosofal y el elixir de la eterna juventud han dado paso a nuevas estrategias que prometen prolongar la vida, y cuyo fin último es alcanzar la inmortalidad. El científico inglés Isaac Newton pasó a la historia como el padre de la gravedad, tras sentar las bases de la ley de la gravitación universal, luego de que una manzana le cayera en la cabeza en 1666. Lo que se descubrió siglos más tarde, sin embargo, son sus llamados estudios ocultos, que delataban su interés por otras ciencias más allá de la física, como la cronología, la alquimia, la cábala o la interpretación de textos bíblicos. Y dada su gran reputación como inventor, no es de extrañar que este descubrimiento en la década de los 30 del siglo pasado causara gran revuelo. La fascinación de Newton abarcaba temas muy diversos, no necesariamente científicos. Ahora, un nuevo manuscrito ha vuelto a salir a la luz. Y comprende una fórmula para la inmortalidad, escrita a mano por Newton, en la que describe los pasos para crear una sustancia mágica que convertiría metales en oro y nos haría jóvenes para siempre. Se trataba, en realidad, de los primeros pasos para crear la legendaria piedra filosofal. Y Newton intentó dar con ella en el siglo XVI. Al menos, así lo revela el recién publicado manuscrito, que había permanecido durante décadas en una colección privada, y que la Association Chemical Heritage Foundation, CHF, en Filadelfia, Estados Unidos, compró en una subasta y sacó a la luz. El genio británico explica en este histórico documento, escrito en latín e inglés, la receta del mercurio sófico, una sustancia clave del proceso alquímico para lograr la famosa piedra filosofal. Unas instrucciones que Newton copió, por lo visto, de otro alquimista, el estadounidense George Starkey, tras tomar algunas notas, corregir y reescribir el texto original. Está claro que esa fórmula no funciona, ya que los ricos continúan con su empeño de la ansiada inmortalidad. La contribución de Sir Isaac Newton, 1642-1727, al avance del conocimiento científico es sobradamente conocida, pero lo que es menos sabido es su faceta alquimista. En la época de Newton la alquimia se llamaba chemistry, vocablo anterior al actual chemistry, y era una práctica ilegal castigada en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII con la pena de muerte. El miedo era el principal motivo para sostener aquella prohibición, tal vez porque en el fondo se creía en la alquimia, y si hipotéticamente la pretensión de los alquimistas de convertir los metales en oro hubiera tenido éxito, las consecuencias habrían sido una devaluación de la moneda inglesa y la destrucción de su economía. Y hay que buscar otras coincidencias para interpretar sus códigos secretos, por ejemplo el dibujo de un león verde que devora un sol que sangra entre sus fauces podría interpretarse como algún último paso para conseguir aquella piedra filosofal. Aún así Newton nunca mencionó en su Chemistry, su cuaderno de laboratorio que en la actualidad se conserva en la Universidad de Cambridge, si intentó alguna vez hacer aquel Sophic Mercury, mercurio sófico, y no se tenía constancia de si había intentado elaborarlo. Además, como dijimos antes, destruyó muchos de los escritos de sus experimentos alquímicos y los que se conservaron, escritos de su puño y letra, fueron etiquetados como no aptos para ser impresos. Y al final se comprobó la fabricación de aquel mercurio misterioso que Newton ya había descrito en uno de sus escritos como el agente vital difundido a través de todas las cosas que existen en el mundo. Y es el espíritu mercurial, extremadamente sutil y muy volátil, disperso en todos los lugares. Ese era el mercurio sófico que Newton se tomó tanto interés en fabricar, y ahora se entiende que cuando sacaron sus restos de la abadía de Westminster en 1979 y se analizaran los mismos se encontrase una alta concentración de mercurio, altamente neurotóxico, 15 veces mayor de lo normal en su cabello.
es lo que se llama envenenamiento por mercurio. La idea de la alquimia es la de que si se rompen los metales en sus elementos primarios, los mismos luego pueden volver a unirse para ser otros, y solo los metales puros son aptos para combinarse y transmutar la materia a su forma más pura, que es el oro como símbolo del espíritu. El mercurio sófico vendría a ser una especie de disolvente universal, capaz de descomponer las sustancias a su forma más simple y pura, y con él se podría obtener la famosa piedra filosofal, que algunos expertos en alquimia afirman que era una mezcla de pirita, ácido tartárico, rocío y aquel ingrediente, y que permitía la transformación de los cuerpos imperfectos que tocase en cuerpos perfectos. Jeff Bezos y otros magnates invierten millones en derrotar al envejecimiento y la muerte. La inmortalidad ha sido desde siempre un sueño del ser humano. Y nos referimos a la inmortalidad literal, en carne y hueso, no a sucedáneos poco convincentes como la gloria artística o militar. Como decía Woody Allen, no quiero seguir viviendo en los corazones de mis compatriotas, quiero vivir en mi apartamento. La fantasía de dar esquinazo a la muerte ha dado lugar a mitos como la fuente de la eterna juventud, la piedra filosofal, el elixir de la vida o los melocotones chinos de la inmortalidad, además de figuras como el vampiro, que encuentra una manera un poco discutible de quedarse entre el aquí y el más allá. Pero, de un tiempo a esta parte, para algunos la inmortalidad ha dejado de ser un sueño y se ha convertido en un proyecto, un objetivo que consideran perfectamente realizable y no muy lejano. Pero para muchos de estos ricos el tiempo corre deprisa, ya con muchos años encima necesitan resultados ya. Las últimas noticias desde ese campo tienen por protagonista a Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los 2 hombres más ricos del mundo, que ha invertido una porción de sus $200.000 millones en una compañía biotecnológica centrada en luchar contra el envejecimiento. En esta iniciativa internacional, bautizada como Altos Labs, le acompañan otros multimillonarios como el ruso-israelí Yuri Milner, uno de los primeros inversores en Facebook, y, según ha publicado la revista Mid Technology Review, también algunos de los científicos punteros en este terreno, como los españoles Juan Carlos Ispizúa y Manuel Serrano. El interés de los mayores bolsillos de Internet por prolongar la vida, empezando, se supone, por la suya propia, no es ni mucho menos nuevo. Ya en 2013, los fundadores de Google crearon la empresa Calico, dedicada a estudiar las terapias contra el envejecimiento, y los fundadores de compañías como PayPal y Oracle han realizado cuantiosas donaciones para financiar esta lucha contra la decrepitud y su fatal desenlace. Los hombres mueren. Estas 3 simples palabras encierran la gran tragedia privada y pública de nuestra especie. Somos artefactos biológicos construidos para no perdurar, para permanecer en activo unos pocos años antes de nuestra desintegración final. Esta verdad, tan difícil de aceptar por la conciencia, supone una condena y un reto. ¿De qué modo puede asumirse? ¿Se puede hacer algo al respecto? Desde hace unos años, una corriente tecnocientífica llamada transhumanismo centra sus esfuerzos en investigación en rebatir el dominio de la muerte. Tanto es así que algunos de sus representantes han prometido que la inmortalidad está a la vuelta de unos pocos años. La inmortalidad implicaría la desaparición del yo, y solo un yo puede tener experiencias. No creas. Los transhumanistas le echan mucha imaginación al asunto. Otra cosa es que la inmortalidad que imaginan pueda ser tomada siempre en serio. En algunos casos se parece a una perpetua Disneylandia. En otros, tiene unos tintes místicos de unión espiritual con otras mentes o con el cosmos o otras dimensiones. ¿Qué te crees que el CERN de Suiza? En el CERN buscan, mejor dicho, intentan colocar un mensaje hacia otra dimensión, y poder entrar en contacto con seres que estén más avanzados para que estos envíen una tecnología para la inmortalidad. Impactante. Una máquina europea aceleradora de partículas podrá enviar mensajes al pasado y al futuro. Si una nueva y sugerente teoría está en lo cierto, el LHC, el más potente acelerador de partículas del mundo, que comenzó a ser usado en experimentos el año pasado, podría resultar ser la primera máquina capaz de hacer que cierta forma exótica de materia viaje hacia atrás o hacia adelante en el tiempo. No serviría para hacer viajar personas u objetos, pero quizás sí para enviar mensajes al pasado y al futuro, y también para recibirlos, como sugieren los autores de la teoría. De hecho, no descartan que el LHC esté recibiendo ya algunas señales sutiles generadas por experimentos futuros, de modo que una buena forma de verificar si esta teoría es correcta será analizar los resultados de los detectores para ver si hay anomalías sospechosas.
Además, si entre las muchas partículas que el LHC genera, logra crear un bosón de Higgs, sería posible, según creen algunos científicos, que apareciese acompañado al mismo tiempo por una partícula secundaria, aún más intrigante. Según la teoría de los físicos Tom Weiler y Chui Mano, ambos de la Universidad Vanderbilt, en Estados Unidos, las partículas de esta última clase deberían tener la capacidad de saltar a una quinta dimensión, desde la cual podrían desplazarse por el tiempo, hacia adelante o hacia atrás, y reaparecer en el futuro o en el pasado. Weiler admite que la teoría es muy especulativa, pero subraya que no contradice ninguna ley de la física teórica hoy aceptada por muchos físicos. Los investigadores indican que una prueba de la validez de esta teoría podría obtenerse de un modo relativamente sencillo. Según Weilerio, basta con que los físicos que vigilan los detectores del LHC estén atentos a la aparición inesperada de anomalías sospechosas. Si, por ejemplo, detectan la aparición espontánea de partículas secundarias de Higgs y sus productos de desintegración, eso podría indicar que tales partículas provienen de un experimento futuro de colisión de partículas en el LHC y que han viajado hacia atrás en el tiempo, manifestándose antes del evento de colisión que las genera. La fascinante teoría de Weilerio se basa en parte en otra teoría no menos intrigante, la teoría M, que es una teoría de unificación quizá un poco más sólida que otras y que, después del trabajo en ella de un conjunto de físicos teóricos, acomoda ya las propiedades de todas las fuerzas y partículas subatómicas conocidas, incluyendo la fuerza de la gravedad. Sin embargo, el único modo en que encajan todas esas piezas del rompecabezas de la física es con la existencia de 10 o 11 dimensiones, en vez de las 4 que conocemos, las 3 del espacio más la del tiempo. Esto ha llevado a algunos físicos y matemáticos a plantear la posibilidad de que nuestro universo sea una membrana de 4 dimensiones flotando en un espacio-tiempo multidimensional. Según este concepto, los ladrillos básicos con los que está hecho nuestro universo están permanentemente pegados a la membrana y no pueden desplazarse por otras dimensiones, aunque hay algunas excepciones. La gravedad, en opinión de algunos científicos, podría ser una de estas excepciones, ya que parece ser más débil de lo esperado, en comparación con otras fuerzas fundamentales. Si hay más de 4 dimensiones en el espacio-tiempo o continuo, y la gravedad actúa en más de 4 dimensiones, entonces la explicación lógica a su incidencia menor de lo esperado en las 4 dimensiones sería que su efecto se reparte también entre las otras, quedando por tanto más diluido en las 4 dimensiones conocidas que si solo operase sobre estas. Otra posible pieza del universo capaz de operar en más dimensiones que las 4 conocidas sería la partícula secundaria de Higgs, que responde a la gravedad pero no a ninguna de las otras fuerzas básicas de la física. Weiler comenzó a investigar sobre el concepto del viaje por el tiempo hace 6 años, para intentar explicar anomalías observadas en algunos experimentos con neutrinos. Los neutrinos reciben a menudo el apodo de partículas fantasma debido a que apenas interactúan con la materia ordinaria. Muchos de ellos atraviesan la Tierra entera como un fantasma atravesando un muro. Mientras usted lee este artículo, billones de neutrinos están traspasando su cuerpo cada segundo sin que pueda darse cuenta de ello. Solo con enormes y complejos detectores es posible interceptar neutrinos a su paso por la Tierra, aunque solo una ínfima cantidad de todos los que cruzan por ella, y de ese modo detectarlos. Weiler y sus colegas Heinrich Pass y Sandeep Pakbasa de la Universidad de Hawái encontraron una posible explicación para el citado enigma de las anomalías protagonizadas por neutrinos. Esa explicación se basa en la existencia de una partícula subatómica hipotética llamada neutrino estéril. En teoría, los neutrinos estériles son aún más difíciles de detectar que los normales debido a que solo interactúan con la fuerza de la gravedad. Por esa razón, son otra clase de pieza del universo que no estaría atada a la membrana de 4 dimensiones y que podría desplazarse a través de otras dimensiones. Weiler, Pass y Pakbasa llegaron a la conclusión de que los neutrinos estériles, si existen, son capaces de viajar a una velocidad superior a la de la luz gracias a que toman atajos en otras dimensiones, que les ahorran el viaje convencional a través del espacio tridimensional y sujeto de modo normal al tiempo. Según la teoría de la relatividad general de Einstein, hay ciertas condiciones bajo las cuales viajar a una velocidad mayor que la de la luz equivale a viajar hacia atrás en el tiempo.
Esta es una de las bases teóricas de bastantes hipótesis sobre cómo sería posible viajar al pasado. Saltar al futuro es relativamente fácil, puesto que, de manera natural ya avanzamos hacia el futuro, y tan solo hay que recurrir a condiciones que alteran la velocidad relativa de un cuerpo hacia el futuro con respecto a la del entorno que le rodea. Condiciones que ya han sido demostradas en experimentos, si bien esos saltos al futuro han sido solo de pequeñísimas fracciones de segundo. La fuerza de la gravedad y la velocidad a través del espacio son dos elementos que influyen en el paso del tiempo. Viajar al pasado es un reto mucho más difícil, dado que exige cambiar el sentido de la marcha del tiempo. Una de sus mayores suposiciones fue que para poder enviar una persona a otra dimensión, se necesitaría acumular una enorme cantidad de energía, por lo tanto consideró que lo que sí estaba al alcance de sus manos, era enviar solo mensajes al pasado y demostró matemáticamente esta gran posibilidad. El único problema, es que para crear dicha máquina se requiere también un gran capital, que no se sabe oficialmente si lo consiguió o si de hecho, esta clase de tecnología ya está desarrollada pero de manera velada. Los físicos cuánticos afirman que en el momento en el que se cree un aparato de estas características, lo más seguro es que del futuro vendrán mensajes a toda la raza humana en forma de códigos binarios, advirtiendo de catástrofes, guerras, malas decisiones gubernamentales, etc., en caso de ser bien empleada. Hay quienes aseguran que el Vaticano y las principales potencias mundiales, desde la Segunda Guerra Mundial guardan en su poder este tipo de máquinas y artefactos, pero obviamente, lo guardan en el más absoluto silencio. ¿Verdad o no? Vivimos en una época de magnos avances tecnológicos y científicos. Muchas historias han surgido con respecto a los viajes en el tiempo, que antes sonaban a ficción y hoy, a una realidad cuántica bastante posible. De hecho el CERN quiere construir otro CERN más grande, más potente. ¿Puede el LHC ser un agujero negro o un portal a otra dimensión? Matt Strassler nos explica la cruda realidad sobre la capacidad del gran colisionador de hadrones para abrir portales a otros lugares del universo o movernos en otra dimensión. Es posible que los físicos de partículas que trabajan intensamente en el laboratorio conocido como CERN, que alberga el gran colisionador de hadrones cerca de Ginebra, Suiza, hayan abierto un portal o un túnel a, pongamos por ejemplo, otra dimensión. Podrían estar viajando a un planeta lejano que orbita alrededor de dos estrellas en una galaxia distante poblada por caballeros Jedi. Quizás hayan abierto las puertas de Europa a un dominio infernal lleno de demonios, o peor aún, al corazón de Texas en verano. Portales mortales. Pues bien, si estamos hablando de una especie de túnel que seres humanos y similares podrían atravesar, hay un gran obstáculo en el camino. Ese obstáculo es la rigidez del propio espacio. La cantidad de energía necesaria para curvar el espacio en una nueva forma puede ser enorme. Por ejemplo, si queremos hacernos una idea aproximada de lo que se necesita para crear un agujero de gusano cuya salida tenga el tamaño de una puerta, preguntémonos qué se necesitaría para hacer un agujero negro de ese tamaño. Un agujero negro del tamaño de una puerta tendría una masa comparable a la del planeta Saturno, 100 veces mayor que nuestro planeta. Aunque el presupuesto de electricidad del CERN es grande, lo consumirías en poco tiempo. No hay tanta energía sobre la Tierra, ni siquiera dentro de la Tierra. Incluso si convirtieras mágicamente toda la masa en reposo de la Tierra. ¿Existe otro camino? Por supuesto. Todo lo que tenemos que hacer es obtener un planeta del tamaño de Saturno y reducirlo al tamaño de una mesa de comedor. Todavía no estoy seguro de cómo obtendremos la tecnología o la energía necesaria para aplastar algo tan grande, pero, oye, escribamos una propuesta de subvención y quizá Elon Musk nos la financie. Al menos, no debería ser demasiado difícil conseguir el planeta. Ahora sabemos que el universo tiene montones de ellos por ahí, listos para ser tomados, pero ojo. Si miras las condiciones de Amazon, verás que hay problemas de distribución y la entrega no es gratuita ni siquiera con Amazon Prime. Sospecho, además, que las agencias medioambientales van a insistir en un largo proceso de permisos si queremos traer algo con tanta masa al sistema solar. Al fin y al cabo, existe el riesgo de sacar a la Tierra de su órbita y estrellarla contra el Sol. Ahora entiendo ese dibujo del león verde comiéndose el Sol. ¿Significa este dibujo que el CERN de Suiza entró en contacto con Isaac Newton en el pasado? ¿Quién sabe? Estos retos que se plantean para hacer un agujeros negros son lo bastante serios, pero al menos sabemos que la naturaleza hace grandes agujeros negros. No hay pruebas de que la naturaleza haya hecho jamás un agujero de gusano por el que se pueda viajar, y en principio no está nada claro cómo los humanos podrían fabricar uno. Además, si los científicos consiguieran hacer uno, les resultaría muy difícil controlarlo.
En la ciencia ficción, los portales se encuentran sobre el suelo esperando a que los atravieses. En la realidad, un agujero de gusano es mucho menos cortés, sin ninguna intención de quedarse en la superficie giratoria de la Tierra, y no tendrá reparos en destruir tu laboratorio y mucho más a su alrededor. Un portal hacia otro lugar lo suficientemente grande para humanos representaría un riesgo para el presente y el futuro de todo el planeta, así que tendrías que guardarlo lejos en el espacio lejano. Recuerda que el CERN no se mete con espacio, eso es problema de la ESA o la NASA. Y no te acerques mucho a menos que sepas lo que estás haciendo. Podrías caer fácilmente y no volver nunca. ¿Y qué pasa con los microportales? Pero incluso si no pudiéramos obtener grandes agujeros de gusano, podemos hacer un agujero de gusano del tamaño de, digamos, un virus. Quizás los científicos podrían hacerlos. ¿Es posible que patógenos peligrosos se introduzcan en la Tierra desde la nevera de un soltero en un planeta lejano? La realidad es que, incluso el hacer un agujero negro del tamaño de un átomo, demasiado pequeño para un patógeno, está mucho más allá de la capacidad del CERN, incluso en hipótesis extremadamente optimistas. Habría que concentrar mucha energía simultáneamente en un espacio del tamaño de un átomo, aunque los haces de protones del CERN transportan tanta energía como un tren de mercancías. Esa energía se reparte por los 27 kilómetros de los tubos circulares que componen el gran colisionador de hadrones. No está comprimida, ni se puede comprimir, en una caja del tamaño de un átomo. Lo que el CERN puede hacer realmente con sus haces ni siquiera se acerca a lo que este logro necesitaría. No en vano ha llegado a presidir la organización que difunde por el mundo el mensaje del transhumanismo, la filosofía que defiende una evolución consciente hacia una sociedad cyborg. En sus visiones del futuro, la alteración del genoma para crear seres humanos mejorados y la nanomedicina para curar todas las enfermedades serán la norma. Pero también insuficientes, por eso la artista ha desarrollado un curioso diseño, un sugerente cuerpo artificial, ultratecnológico, al que podremos descargar la información de nuestros cerebros y ser virtualmente inmortales. Por supuesto, este cuerpo no existe. Además, meter tu memoria en otro cuerpo, o en una máquina no quiere decir que seas inmortal. Aquí es donde entra el alma, y esto no saben las élites. Meter la memoria en una entidad solo sería algo que tiene tus recuerdos, pero no serías tú. Tal vez nos acercamos al momento en que logremos alargar nuestras vidas casi de manera ilimitada gracias a increíbles, hasta hace solo unos años, avances científicos. Podremos ser inmortales. Ya no tendremos que dedicarnos a buscar, como Ponce de León, la fuente de la eterna juventud. Porque, claro, de lo que se trata no es solo de no morir, sino de conservar la frescura juvenil para siempre. Lo contrario sería cometer el error de la sibila de Cumas, que pidió a Apolo que le diera 1000 años de vida, pero se olvidó de pedirle la juventud y a los 700 años ya deseaba morir. Por supuesto que esa es una inmortalidad imperfecta. Siempre podremos morir de hambre, o atragantados al comer, también si nos cae una maceta en la cabeza. En este caso, lo que se estaría diciendo, más bien, es que vamos a vivir muchos años. Para estos accidentes también habrá una solución, puesto que es nuestro cuerpo lo que envejece y muere, nos libraremos de él. La promesa de la inmortalidad se completa cuando se nos dice que podremos convertirnos en algo así como un software. Todo lo que somos se podrá traducir a un programa, y ese programa será almacenado del mismo modo que se guarda una película en un ordenador. Basta con ir copiando el programa sucesivas veces para que vivamos para siempre. Hasta se podrían hacer copias de seguridad. Vamos a dejar de lado los problemas filosóficos que esto plantearía, como, por ejemplo, ¿cuál de las copias sería la original? Hay quienes piensan, como Daniel Dennett, que puesto que la copia contiene todos mis procesos mentales y toda la información de mi cerebro, no puede ser otra cosa que yo. Para otros, como el australiano David Chalmers, la cosa no está tan clara. ¿A usted qué le parece? Si realizan una copia perfectamente funcional de quien es, ¿estaría dispuesto a que mataran al original, es decir, a usted mismo? ¿Sería mejor que hubiera dos, original y copia? Y, en ese caso, ¿cuál sería usted? Le dejo pensando en ello porque me gustaría llamar la atención sobre algo diferente, sobre la relación entre la política y la inmortalidad. O mejor dicho, entre la política y la mortalidad, porque no existe una política para inmortales. No porque no se haya hecho, sino porque no puede hacerse. La política es un fenómeno humano, como lo es la mortalidad. Los inmortales son los dioses o los personajes de ficción. La inmortalidad nos es tan ajena que cuando imaginamos a dioses pensamos que se comportan más o menos como nosotros. El humano es mortal, y hacerlo inmortal es deshumanizarlo.
La promesa de vida infinita es una utopía, y ni siquiera nueva. En 1793, por ejemplo, William Godwin, padre de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, la novela en la que un médico vence a la muerte, afirmaba que una vez alcanzada la sociedad socialista se habría desterrado la muerte, y no solo la muerte, también el sueño, porque dormir, decía, es imagen de la muerte. El pensamiento utópico, además de ser de cierto mal gusto al eludir enfrentarse con la realidad, es un pensamiento deshumanizador. En las utopías no habitan seres humanos. Contrariamente a lo que suele pensarse, las descripciones de los mundos utópicos son más bien terroríficas. Lo primero que se elimina es lo más humano, la libertad. En los mundos utópicos, y según el gusto del autor, por ejemplo, no se escoge la ropa, todo el mundo viste igual y, en ocasiones, ni la pareja es elegida por uno mismo, la comida es monótona, los días se suceden los unos a los otros de manera repetitiva porque no puede ser de otra manera. En la utopía no existe el mal, ni el error, lo imprevisto puede dar lugar a distorsiones, a errores, a novedades que estropeen el mundo perfecto. Habrá a quien convenza, cómo no, esta promesa de la inmortalidad, o larguísima vida. Habrá quien esté de acuerdo con la desnaturalización del ser humano, con su deshumanización, pero debe tenerse presente que en toda utopía lo primero que pierden quienes viven en ella es la libertad. Cuando se rechaza la política se rechaza la libertad, porque la política solo es posible entre seres humanos libres, es decir, seres que actúan. Y actúan porque saben que se les acaba el tiempo. Los seres inmortales son esclavos de su propia inmortalidad. No necesitan la política porque no son libres. Antes de elegir la inmortalidad, deberíamos pararnos a pensar si el precio a pagar por ella, la libertad y la política, es decir, nuestra propia humanidad, no es demasiado elevado. Una vez que se comprende que la inmortalidad es meramente material, y que la trascendencia no depende solo de ti, sino de una cantidad innumerable de factores externos, se separan conceptos de inmortalidad y trascendencia. Esta última depende de la felicidad, el fin último es la felicidad. No se puede, y quizá esta es la única certeza, cambiar el mundo como el todo que es. Cada quien puede modificar el microuniverso del que es parte, y crear reacciones en cadena. Se pueden ralentizar los procesos ya en marcha, desde los ecológicos hasta los políticos. Se puede atrasar el momento de la autodestrucción con el aleteo de una mariposa o un sueño incomprensible. La autodestrucción de la especie humana comenzó con lo que llamamos aparición del Homo sapiens. Serlo involucra la autodestrucción misma, quizá no por instinto, porque el instinto es el de la supervivencia. Pero en el momento en el que el ser humano no tiene conciencia de manada, no se siente parte de nada, ni del cosmos, ni del planeta, ni de su especie, aparece la contradicción, le hace boicotear su propia existencia. Así desde el principio de sus días. El ser humano es incapaz de desarrollarse física, mental y espiritualmente a la par de su entorno, su desarrollo va en retroceso, y cada vez es menos independiente. Su vida, trascendencia, felicidad y subsistencia están ligadas totalmente a cuestiones materiales no renovables y prescindibles, máquinas, cremas, dinero, sin que logre racionalizar el autoboicot al que está sometido. Ha sido incapaz de generar un arraigo biológico a su tierra, al planeta y a sus cohabitantes. Ese desapego le provoca ansiedad e inseguridad, y por ende le vuelve violento, le hace dominar tierras, cosas y a otros seres vivos. Le provoca una avaricia desmedida que tiene su raíz en el miedo a morir. Todo lo que la incertidumbre le genera es contrario a la adaptación que le llevaría a la verdadera trascendencia, el sentimiento de pertenencia. A pesar de que han intentado mantenerlo en secreto, se ha filtrado que la ingeniería genética busca revertir el envejecimiento, llegar a la inmortalidad. Mientras los experimentos en animales continúan, ya existen expertos que se ofrecen para probar la terapia en sí mismos. El objetivo a corto plazo es sencillo: que las personas vivan hasta los 130 años con un cuerpo joven de 22. Rejuvenate Bio no ha revelado qué cosa implica la terapia que usan, pero se cree que se trata de un tratamiento que Noah Davidson, otro fundador del Startup, experimentó en ratones para prevenir daños cardíacos. Ese estudio se basó en el uso de la terapia genética para bloquear una proteína conocida como factor de crecimiento transformante beta 1, la cual es crucial en procesos de deterioro del corazón. El multimillonario ruso Dmitry Pskov creó en 2011 el proyecto Avatar 2045, con una enorme inversión reunió a especialistas en robótica para alcanzar la inmortalidad sustituyendo el cerebro humano por ordenadores. Después quiere pasar la conciencia a hologramas. Todo este proyecto lleva años en desarrollo, pero ¿cómo es y qué ha conseguido realmente por ahora? ¿Sería posible que en el futuro los seres humanos tuviéramos una existencia digital?
Podríamos llegar a abandonar nuestros cuerpos físicos para transferir nuestra mente a un soporte y un mundo virtual. ¿Qué podría llegar a suceder? Para llegar a este punto, por supuesto, primero habrá que resolver varios problemas técnicos y teóricos, y en cuanto al segundo grupo habremos de discernir cuál es la esencia del ser, aquello que hace que seamos lo que somos, y hallar la capacidad para transferirla a otro medio. Tal vez consista simplemente en copiar un cerebro, pero tal vez haya algo más. En cualquier caso, podríamos contemplar un futuro de clones digitales y mentes con capacidades de procesamiento inimaginables, seres viviendo su existencia en un mundo digital como si fueran dioses e incluso llegando a ser inmortales. La élite está buscando la inmortalidad y está muy cerca de conseguirla. Están utilizando varios métodos, uno de ellos las transfusiones de sangre. En el código genético humano existe un gen conocido como FOXO o gen Matusalén que podría darnos claves sobre la longevidad antinatural. Financiada por multimillonarios como Jeff Bezos, la investigación antienvejecimiento en 2023 podría iniciar la mayor revolución en la medicina desde el descubrimiento de los antibióticos. Seamos claros, la ciencia moderna ha hecho muchas cosas increíbles para la salud humana, vivimos mucho más tiempo que antes, y la calidad de vida se mantiene mucho mejor, durante mucho más tiempo, que en cualquier otro momento de la historia. Pero hay muchas personas ricas que no solo quieren vivir más tiempo, quieren vivir para siempre y están usando sus abultados bolsillos para intentar que esto suceda. De hecho, la revista especializada Wired acaba de declarar que la investigación antienvejecimiento en 2023 podría iniciar la mayor revolución en la medicina desde el descubrimiento de los antibióticos. ¿Podría ser todo esto otro caso de mucho ruido y pocas nueces? Es probablemente que lo sea en gran medida, no obstante, también es posible que la búsqueda de la inmortalidad marque un nuevo y sombrío punto de inflexión en la historia no solo de la humanidad, sino de la riqueza que un pequeño porcentaje de ella puede acumular. Por ejemplo, los avances en tecnología y medicina antienvejecimiento podría significar que personas como Jeff Bezos serían capaces de continuar acumulando una gran fortuna para siempre, ganando con ello un inmenso poder sobre el resto de los mortales que, en un principio, no podría acceder a ella. Supongamos que tuviéramos una especie de vacuna para la pandemia de la edad, dijo a The Financial Times Christopher Wareham, bioético de la Universidad de Utrecht, que estudia la ética del envejecimiento. Esto va a exacerbar potencialmente todos los tipos de desigualdades existentes que tenemos. Cuanto más tiempo estés, más se acumulará tu riqueza, y cuanto más rico seas, más influencia política tendrás. Es una hipótesis escalofriante, por decirlo menos. El tiempo, por supuesto, es la razón central por la que todo cambia realmente, incluida la política. Los viejos líderes y sistemas de creencias mueren, nacen nuevos ciudadanos con ideas frescas. En la postulación distópica de Wareham, dictadores y autócratas, así como sus donantes, acudirían en masa a la todavía mítica fuente tecnológica de la juventud. Y dado que ni la riqueza ni el poder, político o de otro tipo, son históricamente algo que la gente está demasiado interesada en compartir, no es exactamente descabellado suponer que los ya ricos fabricantes de tal medicamento o dispositivo milagroso podrían emplear algunos esfuerzos de vigilancia considerables. Curiosamente, el fundador multimillonario de SpaceX y esperanzado colonizador de Marte, Elon Musk, se opone en gran medida a la tecnología de la inmortalidad con el argumento de que los líderes definitivamente deberían morir en algún momento. Dicho esto, algunos en el campo están lidiando con estos problemas, al menos en principio. Mehmet Khan, por ejemplo, director ejecutivo de Evolution Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a la longevidad, le dijo al FT que su organización solo financia productos que pueden democratizarse. Si esto va a ser un tratamiento de $1 millón para un puñado de personas, no tiene interés, dijo al medio. En otro lugar, Altos Labs, financiado por Bezos, fundado con la intención de materializar la programación de rejuvenecimiento celular para revertir enfermedades y lesiones, dice que está comprometido a ayudar a tantas personas como sea posible. Pero, por supuesto, como cualquiera de estas organizaciones aún tiene que descifrar el código de la inmortalidad, estas son solo promesas. Eso sí, cualquier avance en este campo sería un premio gordo financiero y, en general, cuando se trata de tanto dinero, y nuevamente, tanto poder, las promesas se rompen fácilmente. El mapeo genético de la pequeña medusa Turritopsis dohrnii, conocida por su capacidad para revertir sus ciclos de vida, podría traer consigo descubrimientos relevantes para los humanos.
vivir sin envejecer o, mejor aún, vivir eternamente, siempre ha sido una vieja quimera del género humano, pero mientras los científicos se afanan en descubrir el modo a hacer realidad este sueño de la humanidad, en la naturaleza existe un organismo que parece haber logrado la inmortalidad. Se trata de la pequeña medusa Turritopsis dornii, anteriormente clasificada como T. nutricula, que tiene un diámetro máximo de 4,5 milímetros y es biológicamente inmortal, ya que es capaz de volver repetida e indefinidamente a un estado anterior asexual denominado pólipo, de esa forma puede evitar su muerte por envejecimiento, mientras que otras medusas tienen una longevidad muy corta, de 2 a 6 meses. El secreto radica en lo que se conoce como la transdiferenciación celular, proceso mediante el cual las células detectan qué partes del cuerpo faltan y las modifican para que vuelvan a crecer. Sin embargo, la Turritopsis dornii no puede controlar la transición entre distintas etapas de su crecimiento. Los estudios han demostrado que las condiciones ambientales deben ser necesariamente desfavorables para esa transformación, indica The Wall Street Journal. En el caso de estas medusas, podría tratarse de un cambio en la temperatura o la salinidad del agua. Ahora un equipo de científicos liderado por Carlos López Otín del Instituto Universitario de Oncología de la Universidad de Oviedo, España, ha logrado secuenciar del genoma de la medusa inmortal, con la esperanza de descubrir el secreto de su longevidad única y encontrar nuevas pistas sobre el envejecimiento humano. En su estudio, publicado el lunes en PNAS, el equipo comparó el ADN de dos especies similares de medusas, la inmortal T. dornii y la Turritopsis rubra, lo que les ha permitido descubrir genes que pueden detener y revertir el envejecimiento en estas criaturas inmortales. En particular, los investigadores descubrieron que la medusa inmortal tiene el doble de copias de genes asociados con la reparación y protección del ADN. Estos duplicados pueden producir más proteínas protectoras y reparadoras. La medusa también presenta mutaciones únicas que ralentizan la división celular y evitan la destrucción de los telómeros, estructuras que se sitúan en los extremos de los cromosomas y que actúan como una especie de cubierta protectora que estabiliza el ADN. La Tierra. 2100, el mundo es gobernado por superhumanos con IQ superior a los 1000, desde sus altas torres ellos gestionan el enjambre de humanos. Masas de seres humanos inferiores controlados desde el nacimiento hasta la muerte, por lo menos a aquellos que se les permita vivir. Los subhumanos serán moldeados y formados. Serán una vida diseñada para los propósitos y los caprichos de la casi como dioses élite, que es la mente maestra de la ajetreada sociedad, casi como colmena. En caso de que algunos tengan la brillante idea del derrocamiento o el vivir más que los autoproclamados maestros y sus 10.000 años de Reich, es mejor que ellos lo olviden, los gobernantes serán inmortales. ¿Una historia de ciencia ficción clásica? No, es una visión del futuro que algunos del llamado movimiento transhumano tratan de lograr. Por supuesto, los que trabajan para crear este mundo aterrador completamente esperan estar entre las filas de los señores gobernantes. Con 80 años, Marvin Minsky, llamado el padre de la inteligencia artificial, creador de las redes neuronales artificiales y el cofundador del laboratorio de IA, inteligencia artificial, en el MIT, cree que en general las masas no tienen ni idea acerca de cómo manejar la inmortalidad, ni se lo merecen. Desde su perspectiva de Torre de Marfil, él cree que los científicos necesitan el tiempo extra que la inmortalidad puede proporcionar, mientras que el resto de la humanidad debe cumplir con la normal esperanza de vida. Sonando casi como Dios, Minsky echa al lado cualquier consideraciones éticas y sostiene que los científicos están por encima de todas las cosas, ninguna restricción a la investigación y sus aplicaciones, ninguna regulación de cualquier tipo debe ser tolerado por la comunidad científica. Los científicos no deberían tener la responsabilidad ética de sus invenciones, ellos deben ser capaces de hacer lo que quieran, no se les debería pedir que tengan los mismos valores que otras personas, declara rotundamente Minsky. Esta es la visión del mundo y la advertencia que subyace en la novela clásica Brave New World de Aldous Huxley. Muchos de los elementos más aterradores de la novela han sido adaptadas por los investigadores más obsesionados con alcanzar una élite inmortal. El anteproyecto del mundo está diseñado de arriba hacia abajo. El mandato definitivo y control de la sociedad global, la sociedad que ellos imaginan y promocionan, también tiene fuertes paralelismos a la no menos conocida novela de Frank Herbert Elstrom. Sigue una visión de pesadilla de drones humanos imitando a la sociedad como colmena creada por las abejas.
mientras que un número significativo de miembros del movimiento transhumano se inclina por una versión de una sociedad colmena utilizando dicha población. Un transhumanista, teórico de la IA Eliezer Yudkowsky rechaza las ideas de Minsky. En cambio, Yudkowsky está convencido que la tecnología de la inmortalidad debe ser desarrollada rápidamente antes que un grupo o gobierno con malas intenciones lo haga primero. Él ve la inteligencia artificial como la clave para desbloquear la puerta de la inmortalidad, pero debe hacerse de forma correcta porque si no es así, podrían seguirles terribles consecuencias. Si un afán de superación de la IA es lanzada en conjunto de forma descuidada, podríamos estar en serios problemas, advierte. Varios caminos conducen a la vida eterna. Ian Pearson, un futurista británico y transhumanista, cree que la muerte será una cosa del pasado para el año 2050. Pearson es uno de los muchos futuristas, expertos en cibernética y investigador de la inteligencia artificial cuyos pensamientos están convergiendo en la misma idea básica. ¿Por qué no subir todo lo que está en el cerebro, todo lo que hace una persona, quien es en un superordenador y después descargarla de nuevo en un cuerpo nuevo? Haciendo tal cosa el individuo sería teóricamente inmortal. Para trabajar en ello, se necesitará más avances en el hardware y el software, y mejoradas interface tendrá que ser desarrolladas entre el cerebro y el cerebro de silicio. Dicen que los ángeles caídos eran de silicio, por lo que yo sé, estos ángeles caídos se mueven por el tiempo, como viajeros del tiempo, en sus máquinas ovnis. Ya que es básicamente un desafío de ingeniería, es factible. Otros científicos sostienen que la clave para la vida eterna está en el ADN humano y sus indicadores, aunque otros están concentrando sus esfuerzos de investigación en técnicas para regenerar las células humanas para siempre sin pérdida crítica de información biológica. Luego están el subconjunto de transhumanistas que se llaman los singularistas, que ven el silicio y el acero como la forma para nunca morir, creando una raza inmortal como la inspiración de Star Trek, los superhumanos Borg. Los transhumanos serán inmortales, como jefes supremos similar a los Borg. Uno de los actuales portavoces del movimiento Singularidad es Raymond Kurzweil, autor de muchos libros futurista incluyendo su libro La singularidad está cerca. Cuando los humanos trascienden la biología de 2005, que la revista Time destacó en su portada. La gran visión de Kurzweil abarca una completa transformación irreversible de los seres humanos. Cuando se produzca la transición, él afirma, se anunciará el final de la raza humana tal como la conocemos. Lev Grossman, quien escribió el artículo para Time, escribe sobre el período de transición. Cuando eso, el logro de la inteligencia artificial con superpoderes ocurra, la humanidad, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestra civilización, se transforma completamente y de manera irreversible. Raymond Kurzweil cree que ese momento es no solo inevitable sino inminente. Según sus cálculos, el fin de la civilización humana tal como la conocemos está aproximadamente a 35 años de distancia. Es una escala de tiempo que muchos otros defensores del transhumanismo y los creyentes de la singularidad pregonan, aunque no todos están de acuerdo en los métodos para llegar a ese punto de inflexión monumental. Algunos ven que esto sucederá sin la necesidad de las máquinas inteligentes actuando como catalizador. Pero manteniendo la visión de Kurzweil, Grossman continúa. Tal vez nos combinaremos con ellos para ser cyborgs superinteligentes, usando computadoras para ampliar nuestra capacidad intelectual de la misma manera que los autos y aviones amplían nuestras capacidades físicas. Tal vez las inteligencias artificiales nos ayudará a tratar los efectos de la vejez y prolongar la vida indefinidamente. Tal vez nosotros escanearemos nuestras conciencias dentro de computadores y viviremos prácticamente dentro de ellas como software, para siempre. Tal vez las computadoras se vuelvan contra la humanidad y nos aniquilen. Lo único que todas estas teorías tienen en común es la transformación de nuestra especie en algo que ya no es reconocible como tal para la humanidad. Esta transformación tiene un nombre: singularidad. Y existe la visión de la singularidad, la transformación de la humanidad en algo más allá del hombre. Un fantasma adimensional en una máquina virtual. O tal vez algo parecido. En la superficie, todo esto parece conducir a un crecimiento floreciente de una raza sobrehumana, un nirvana en la tierra y eventualmente en los cielos, donde inmortales logran maravillas solo una vez soñado por los antiguos griegos y romanos, quien dotó de tales poderes a sus dioses. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.